Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, Dr. Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Jesús Guerrero Tarín, coloproctólogo, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Muchas gracias, licenciado. Doctor, perdón. Muchas gracias al doctor Guerrero Tarín. Bueno, vamos a platicar con respecto a lo que son los pólipos colónicos, le llaman, pólipos colónicos o lesiones premalignas del colon, ¿no? Sí, claro. Sí, doctor. Sí, es muy interesante hablar acerca, bueno, nosotros como médicos, porque es algo que actúa sobre el desarrollo de las enfermedades, diagnosticar de forma temprana el cáncer colorectal, ¿sí? El screening. Esto es cuando los pacientes están asintomáticos, incluso desde esa etapa. Es como lo debemos de hacer. Idealmente, pues deberíamos de hacer prevención. O sea, ¿de rutina se debe de hacer esto, doctor? Sí. O sea, no esperar a que se manifiesten los síntomas. Así es. Cuando ya los pacientes tienen síntomas, pues ya es porque tienen una lesión de ciertas dimensiones, con ciertas características. Ya está evolucionada el problema, por lo tanto se complica, ¿o qué? Sí. Y podemos ofrecer menos. En ocasiones, cuando hacemos, por ejemplo, una colonoscopía, que es algo de lo que vamos a hablar hoy, podemos encontrar lesiones polipoideas, pólipos, o sea, pequeñas bolitas, por decirlo así, y eso se puede resecar mediante el colonoscopio. Aparte de ser un diagnóstico, viene siendo un tratamiento también, y evitar una cirugía, pues cruenta, hacer una resección de colon, hemicolectomías, quitar la mitad del colon, o colectomías. ¿Sí? Por medio de este estudio nosotros estamos viendo el interior de la luz del colon como si pasáramos por un túnel. Ahí sí lo que se ve es lo que hay, ahí no hay duda. Y con los métodos modernos que tenemos podemos tener amplificación de los tejidos, y por cromoscopía, es decir, una especie de luz especial, podemos ver lesiones incipientes y tomar biopsias en lugares donde ni siquiera se ve una lesión levantada, una lesión plana que le llamamos nosotros. Hay ciertas patologías que también nos hacen hacer colonoscopías de control cada cierto tiempo. Enfermedades como la colitis ulcerativa, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, ciertas ya antecedentes de cáncer de colon o de recto en la familia, debemos de hacer colonoscopía, aunque el paciente no tenga síntomas. Por ejemplo, si en una familia un miembro de la familia tuvo cáncer de colon, sus hermanos, sus hijos, sí, entonces, deben de hacerse el estudio. Entonces, siempre que exista la sospecha, se tiene que diagnosticar o se tiene que realizar la colonoscopía. Si se tiene la predisposición hereditaria, doctor, los familiares, ¿cada cuándo se deben de hacer el estudio? Por lo menos una vez. Por ejemplo, si tenemos una persona que tuvo cáncer a los 50 años o a los 60, pues sus hijos, sus hermanos, aunque tengan menos de 40, deben de hacerse el estudio. Correcto. ¿A partir de qué edad entonces? Desde los 20 años o 30. ¿No hay una edad? ¿Puede ser a los 10, 12 años? Bueno, ahí es difícil, pero por eso, ¿a partir de qué edad? ¿A partir de los 20 años? Es la sugerencia, es la recomendación. Sí, habría que analizar cada caso. Hay cáncer de colon que están relacionados con la herencia. En fin, eso es algo ya más complejo. Pero para fines prácticos, si alguien tiene un familiar con cáncer de colon, debe de acudir a consulta para valorar su estudio. Existen otros métodos. El estándar de oro es la colonoscopía. La colonoscopía. ¿Cuánto recorre, doctor, por el intestino grueso? El tubo mide 1.60 y lo vamos acomodando para que se alcance a ver todo, que pueden ser a veces hasta el doble, 1 metro más incluso de lo que mide el colon. ¿Hasta 2 metros puede recorrer? Es variable, es muy variable. El colon sigmoides puede medir solo hasta 80 centímetros. O sea, ¿va a depender del paciente? Sí, hay pacientes que tienen el colon más corto, que tienen el colon más largo. Usualmente en las medidas antropométricas los órganos tienen que ver con la altura del paciente, lo que miden, pero el colon no. El colon, hay gente que es muy bajita, mujeres que tienen un colon larguísimo. Muy largo. Y nos damos cuenta cuando hacemos este estudio porque batallamos. Es como una carretera muy sinuosa y batallamos para acomodar el aparato. Sí, pero ir haciendo todo el recorrido, ¿no? Y a veces no nos alcanza y tenemos que aplicarlo para poderlo pasar. ¿Y hasta cuánto han llegado a recorrer? Todo. Sí, es decir, 2 metros y medio, 3 metros, 4 metros. Sí. Bueno, entonces es para observar, para ver amplificadamente alguna lesión premaligna en el colon. Pueden ser pólipos colónicos, pueden ser... Pólipos planos, pólipos, se le llama sésiles cuando son como si dejáramos caer un copo de nieve sobre una superficie plana, esos son sésiles. Hay otros que son pediculados, que son como el brócoli, ¿sí? Que tiene una ramita y una bolita en la punta, ¿sí? El que una lesión se sospeche que es maligna tiene que ver con el tiempo de evolución, aparte de los antecedentes del paciente y familiares, y con el tamaño de la misma, ¿sí?
Entonces es tratamiento de diagnóstico, es un procedimiento diagnóstico y tratamiento terapéutico curativo a la vez. Sí, esa es la maravilla de la colonoscopía. Sí, por eso si está indicado, pues yo invito a los televidentes a que se animen, a realizarse este estudio. Primero, desde luego, hacer el protocolo, de revisión, que es la consulta, el diagnóstico, si usted requiere de una colonoscopía, pero normalmente después de los 40 años ya es obligado este estudio, ¿no? Por norma, después de los 50. ¿Después de los 50? Incluso en algunos lugares las aseguradoras promueven y a veces hasta obligan para asegurar a alguien o seguirlo asegurando que se haga una colonoscopía. Por lo menos cada 10 años si no tiene factor de riesgo. Claro, es que así como existen estas campañas de cáncer de mama, por ejemplo, las campañas de conciencia médica pues están en todos los aspectos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la colonoscopía es importante, pues, claro, entonces a partir de los 50 años, porque se puede detectar lesiones incipientes, o sea, hay que encontrarlos en forma de pólipo. Los pólipos en general no dan síntomas, excepto sangrado de vez en cuando, que puede confundirse con el sangrado de una enfermedad hemorroidal, con el de una fisura. Incluso pueden coexistir los dos. Alguien puede tener una enfermedad inflamatoria en la parte terminal del tubo digestivo, es decir, en el ano, puede tener fisura, hemorroides grado 3, 4 incluso, y tener una lesión arriba que no le ha dado síntomas. Nos damos cuenta porque por protocolo, por estudio, a nuestros pacientes mayores de 50 años les hacemos un estudio del colon completo, a menos que el paciente de veras no quiera, ¿no? Pero se los sugerimos y los hacemos y nos encontramos lesiones que eran insospechadas. Hemos encontrado, desgraciadamente en algunos casos, desgraciadamente porque encontramos eso, pero afortunadamente para el paciente porque no dejamos que avance y podemos brindarle algo mejor, tumores. Si alguien que se fue por enfermedad hemorroidal no tiene ningún síntoma, encontramos un tumor pequeño o un pólipo. El screening, doctor, el screening del diagnóstico, ¿tiene secuelas? ¿Es indicado para todos? Tiene sus indicaciones de acuerdo al grupo de edad y los factores de riesgo, lo que mencionábamos, pero por edad es mayor, arriba de los 50 años. Si tiene alguien, un paciente con un familiar directo con cáncer de colon o de recto, es imperativo que se lo haga. Y otro tipo de enfermedades como la poliposis familiar múltiple, pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la colitis ulcerativa, después de 8 o 10 años, ya tiene más riesgo del promedio de presentar una displasia, que es una lesión antes del cáncer, y luego un cáncer. ¿Sí? Por eso tenemos que estar muy al pendiente de ello. Así es. Y ha ido en aumento todas las... ¿Qué tan, la incidencia de los padecimientos del colon, qué tan frecuentes son? Los padecimientos inflamatorios siempre han sido, ¿no? Más ahora conllevado con el aspecto de la dieta baja en fibra, el sedentarismo, la obesidad. Vemos el 90% de nuestra patología que vemos como coloproctólogos es enfermedad inflamatoria y es benigna. Y ha ido en aumento la enfermedad maligna, como en este caso el cáncer de colon. Incluso comparado con neoplasias que antes eran en el primer lugar, como las intestinales, como la neoplasia de estómago, ahora vemos más colon. Sí, es que todos estos problemas, doctor, pues son muy favorecidos por el sobrepeso o la obesidad, ¿no? Sí. Y como tenemos esos primerísimos lugares, orgullosamente dicen, de sobrepeso, pues es la incidencia es más alta, en enfermedades del colon y del recto. Para eso pues hay que invitar al público, doctor, a que hagan prevención, claro, para que hagan diagnósticos oportunos. Aquí está un 01800 para que conozca de estos estudios que usted y paquetes especiales que tienen en promoción. Claro. Y sobre todo, el examen físico, antes de eso la historia clínica, acuciosamente preguntamos síntomas de cáncer colorectal, de todas las enfermedades que nosotros tratamos, ¿no? Sí, aunque el paciente generalmente pues va por algo, ¿no? Que hay mucho pudor en que los pacientes para acudir a nuestra consulta. Sí, pues yo invito a nuestros pacientes a que no tengan pena, o sea, que es una enfermedad como cualquier otra y hay que acudir antes de que esto avance o sea algo más serio. Muchas de las enfermedades que vemos, el hubiera no existe, pues lo hubiéramos visto 5 o 10 años antes, pues a lo mejor con una crema, unos supositorios, alguna cosa así, lo hubieran tenido, ¿no? Los pacientes van ya a las últimas, ya cuando requieren cirugía. Y las lesiones frecuentes, pues ya mencionábamos que son pues desde fisuras, desde las mismas hemorroides, fístulas, abscesos en una cuestión aguda, los quistes pilonidales, eso es lo que vemos de grueso.
Muy bien, doctor, pues haciendo esta prevención, aquí están los teléfonos del doctor Enrique Guerrero Tarín. ¿Qué tienen para el público, doctor? A las primeras 20 personas que nos llamen, el 50% en el costo de la consulta. Muy bien, esto es un estímulo para despertar pues todo el interés en hacer prevención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Guerrero Tarín, coloproctólogo.